muchos otros aspectos. Pero hoy vamos a hablar específicamente de esto, de la economía, de los precios del combustible y la expectativa que también existe de la negociación o las conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Podría tener un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela un efecto importante en cuanto a la economía y al precio de los combustibles, tanto a nivel de Estados Unidos como de países latinoamericanos, incluido Nicaragua? ¿Cuál sería este efecto? ¿Sería o no un efecto significativo? Vamos a abordar el tema hoy en este segmento ya con dos invitados que nos acompañan. Más adelante abrimos nuestras líneas telefónicas al 2222-7808 y también usted puede comentar este segmento a través de nuestra transmisión en Facebook. Jimmy, buenos días. Así es, Jocelyn, ya nos acompaña vía Zoom Welby Romero, economista independiente, y acá nos acompaña en el estudio de debates y soluciones de forma presencial Vidal Almendares, representante de la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi. Muchas gracias por acompañarnos, buenos días. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias. Bienvenidos a ambos, bienvenido Welby y también don Vidal Almendares, que está acá con nosotros. Vamos a iniciar con Welby para que nos haga un análisis económico de cuál es la situación del precio del combustible y cómo esto del conflicto entre Rusia y Ucrania ha tenido un impacto nocivo en muchos aspectos, entre ellos esto del precio del combustible, que es toda una cadena. Después se incrementa todo, se incrementa el costo de los productos básicos, y no solo en Nicaragua, esto tiene una repercusión a nivel general. ¿Podría también, don Welby, esto de la negociación o de las conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela traer un abaratamiento de los costos del combustible o una estabilización? Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarme y al estimable público pues por darse el tiempo de escuchar lo poco que tenemos que decir sobre el tema. Mire, en primer lugar, los precios internacionales del petróleo están subiendo por nerviosismo del mercado. O sea, no hay ninguna indicación de que los flujos de petróleo, la producción de petróleo, esté cambiando, esté disminuyéndose, o que la demanda en términos anuales esté aumentando sustancialmente después de lo que pasó en 2021. Lo que sucede es que venimos de un periodo en el que un aumento en la producción de petróleo de Quito, de Estados Unidos, provocó de que países de la OPEP comenzaran a reducir su producción porque consideraban que el precio estaba excesivamente bajo cuando llegó a $50. El año pasado se produjo una recuperación económica sustancial en el mundo. O sea, en Nicaragua, por ejemplo, todavía tenemos la expectativa de que vamos a crecer 9%, y digo todavía tenemos porque la cifra oficial no ha sido anunciada, pero estamos esperando un crecimiento de 9%. En El Salvador anduvo por ahí, o tal vez más. En Honduras fue sustancial también, y en Guatemala. En el mundo en general hubo una recuperación económica, eso avivó la demanda de petróleo en el mundo, y la producción comenzó a crecer, pero más lentamente de lo que estaba recuperándose la demanda. Esto provocó que los precios comenzaran a subir y llegamos a algo así como $80. Con los sucesos en Europa del Este, lo que tenemos es que el mercado entró en nerviosismo y todo el mundo está tratando de aumentar sus reservas, de estar comprando, y eso ha hecho de que el precio internacional del petróleo llegue a niveles los más altos en los últimos 13 años. Eso tiene implicaciones serias para la economía. Como usted decía, Jocelyn, el precio del petróleo va a subir. En Estados Unidos están en $6. En España, ayer estaba un analista planteando de que habían llegado a 8.8 euros el galón de petróleo. Por consiguiente, lo que tenemos que esperar en Nicaragua es un aumento en el precio de los hidrocarburos, y por consiguiente un aumento de la inflación. En cuanto a lo de Estados Unidos y Venezuela, ha recibido al presidente Biden pues muchas críticas por esto. Sin embargo, otros dicen está bien que se busquen alternativas, porque lo cierto es que son las poblaciones de los distintos países a nivel mundial las que están sufriendo los efectos de la guerra, del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y si estas conversaciones con Venezuela pueden ayudar a estabilizar de algún modo los precios, pues mucha gente lo ve bien. ¿Usted cree que realmente podría tener una estabilización de precios? ¿Podrían haber costos menores? ¿Qué se puede esperar en materia económica? La producción de petróleo de Venezuela es de unos 800,000 barriles diarios. Estados Unidos ahorita acaba de prohibir la entrada en sus puertos de petróleo ruso, y Estados Unidos le compraba a Rusia 500,000 barriles diarios.
Lo que le estoy diciendo es que perfectamente, pero solo vinculado a las sanciones, la producción venezolana en el corto plazo podría resolver la necesidad de petróleo que podría tener Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos también ya anunció de que va a sacar de sus reservas una cantidad considerable de petróleo. Le vuelvo a repetir, el problema ahorita no es de flujo de producción, es un problema de nervios. Y probablemente lo que la administración norteamericana está haciendo es tratando de calmar el nerviosismo de los compradores, indicándole al mundo de que hay lugares donde se puede extraer petróleo. Para que Venezuela pueda sustituir a Rusia, tendrían que pasar muchos años. Rusia exporta al mundo 7 millones de barriles diarios. Como le decía, la producción de Venezuela está en 800.000. Eso implica de que se requieren ingentes niveles de inversión para que Venezuela pudiera sustituir la producción de petróleo ruso. Me imagino que también en el cálculo político, Estados Unidos está tratando de aprovechar la situación del petróleo para intentar resolver las diferencias que tiene con el pueblo venezolano. ¿Qué decirle? Probablemente sí, pues va a tener un efecto, pero es un efecto vinculado a las expectativas de los consumidores mundiales. Tenemos comentarios, Welvin y Vidal. Antes de darle la palabra a don Vidal, quiero agradecer a todos los amigos que nos están viendo a través de nuestra transmisión en Facebook. Recuerden que estamos como Canal 10 Nicaragua. Anthony Lawrence nos dice 50 córdobas el litro, nos están asfixiando, el combustible más caro de Centroamérica. Entre lo que nos comenta también Byron Aguilar, andar de viaje a la Trinidad de Estelí, pasé comprando gasolina y el litro nos dice vale 37.40. Es parte de los comentarios que estamos dando lectura. Se acabaron los subsidios, nos dicen por acá otro amigo televidente, y Estados Unidos busca a Venezuela por la necesidad que tiene de petróleo. Nos dice Eduardo Su también por acá, en Estados Unidos con un día de trabajo llenas el tanque para un mes, nos dice Ulises González. Y entre otros comentarios que nos hacen. Muchas gracias como siempre por sintonizarnos a través del Facebook. De igual manera, y vamos a abrir en unos momentos nuestras líneas telefónicas para que estén pendientes, pero ahora conversemos con don Vidal. Y desde el pasado 24 de febrero de este año 2022 que inició el conflicto entre Rusia y Ucrania, prácticamente los nicaragüenses ya estamos resintiendo esos efectos colaterales. El precio de los combustibles en Nicaragua prácticamente han dicho los usuarios que se está volviendo inalcanzable. La semana pasada, es decir, el domingo, aumentó el litro hasta 47, 48 córdobas. Esto va a seguir con la misma tendencia en las próximas semanas. Se ha hablado a nivel internacional que el precio del barril del crudo a nivel internacional, es decir, el Brent de referencia para Nicaragua, podría seguir aumentando. Ha llegado a su techo más histórico, $130 desde el 2008, que fue una crisis económica que hubo. ¿Y cómo incrementa esto? ¿Cómo estos incrementos más bien están golpeando fuertemente al sector taxista y a la población en general? Sí, bueno, en general creo que todo el país está resintiendo el efecto, ¿verdad?, de los incrementos de los precios de los combustibles. Tal vez en el sector nuestro es más inmediato el impacto porque dependemos fundamentalmente de la operación de los vehículos, del combustible, pues, y de los derivados del petróleo, los lubricantes, aditivos y una serie de cosas que se utilizan para la prestación del servicio de transporte. Entonces el efecto es inmediato y cada semana, ¿verdad? Hay otros productos que se van acomodando en dependencia del impacto, porque si vos tenés inventario, ajustás, ¿verdad? Pero todavía no tenés el impacto inmediato del incremento que se dio hasta que tenés el nuevo inventario. Entonces son procesos un poco más lentos, pero en el caso del servicio de transporte es un efecto directo e inmediato. No solo el sector selectivo, estamos atravesando este problema porque también está el transporte de carga, que es muy importante. Recordemos que la carga moviliza todo lo que tiene que ver con los productos, ¿verdad?, que se consumen en este país, y de igual manera pues la movilización que se da a través del transporte interurbano de los departamentos. Hablaba alguien ahí sobre los subsidios. El subsidio únicamente que ha permanecido es el del transporte urbano, que es un subsidio, digamos, ¿verdad?, orientado a la población que utiliza los buses del transporte urbano, y que efectivamente se mantiene desde hace muchísimos años en 2.50. Pues evidentemente la tarifa del transporte urbano no debería de ser 2.50. Entonces hay un subsidio que se le otorga a la gente del transporte porque ellos reciben el diésel más barato, independientemente de cómo estén los precios
en el país, y por otro lado también reciben una compensación económica. Entonces, en los demás sectores, el transporte interurbano, la carga, los taxis, vamos a generar una presión sobre la tarifa porque no nos queda otra alternativa, porque es la dinámica de la economía, es decir, se incrementa tu costo de operación o del servicio que prestas y al final vas a tener que llevárselo al producto final o al servicio final. Eso es relativamente así, ¿verdad? Entonces, y eso lo puedes ver con los productos cotidianos, pues vos ves el arroz, los frijoles, el aceite, se va movilizando, ¿verdad?, el precio hacia arriba en la medida en que se va teniendo estas afectaciones. Yo creo que efectivamente el acercamiento de Estados Unidos con Venezuela, por lo menos en los países de América Latina y los mismos Estados Unidos, de alguna manera, si llegan a un acuerdo, puede beneficiar en el sentido en que tal vez no logre, como decía anteriormente, la reducción inmediata, sino que tal vez frene el que se siga incrementando dramáticamente, pues, ¿verdad? Pero eso va a depender de hasta dónde avancen las negociaciones. Creo que nosotros internamente tenemos que irnos adaptando y tomar algunos mecanismos de prevención interna. Pues debo decirte que en el segundo semestre del año pasado nosotros tenemos una estación de servicio y pudimos observar que a partir del segundo semestre del año pasado hubo un incremento de la dinámica económica en el país y efectivamente hubo un aumento en el consumo de combustible, ¿verdad? Inclusive llegando hasta diciembre, pues. Enero, como es tradicionalmente, se baja y es natural, y después pues surge este problema y ha habido un descenso importantísimo del consumo de combustible. ¿Cuáles podrían ser esas alternativas que usted ha señalado que se pueden tomar ante estas realidades? Es que eso depende, a ver, el que tiene las posibilidades de articular planteamientos económicos es el gobierno con todos los sectores sociales. Pues ningún sector social ni ningún sector económico va a poder implementar ninguna medida de manera unilateral. Podés aplicar medidas internas, inmediatas, reducción de combustible. ¿Cuál sería la propuesta de ustedes, por ejemplo? No, es que, mira, eso depende de entender cómo está el tema del presupuesto, de qué otro tipo de medidas se puedan hacer, los niveles de control, de ordenamiento, porque nosotros uno de los principales problemas que tenemos históricos es de ordenamiento. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que compensan, pero son parte de un proceso de discusión que se tiene que dar con las autoridades. Como insisto, ningún sector, ninguna va a poder hacer una medida unilateral. Vos podés aplicar medidas internas en tu empresa o en tu negocio, pero no lo podés hacer como sector. Vidal, vamos a dar pase a nuestra primera llamada telefónica acá en el estudio de Acción 10 en la mañana. Muy buenos días. ¿Cuál es su aporte, su consulta al tema que estamos abordando el día de hoy? Le escuchamos. Buenos días. Le escuchamos, díganos. Muy buenos días, espero que todo haya amanecido bien. Mi nombre es José Calero. El tema que estamos abordando pues es bastante bueno, comparado con prácticamente con toda la presión que hay a nivel mundial. Pero en este caso, fíjese que entendemos, pues los ciudadanos que tenemos automóviles, que el combustible está caro. Pero pienso que el INE debería mandar un poco más de regulaciones en las bombas, porque imagínense que el precio del combustible está caro, pero aún así la bomba no es tan bien regulada. Entonces sería bueno que el INE, como ente regulador, tomara acciones con las empresas, pues en este caso con las empresas que distribuyen combustible pues aquí en Nicaragua. Porque estamos fregados con los precios altos y todavía nos están fregando más cuando nos echan menos combustible. Muchas gracias y felicitaciones por el tema que estamos tocando el día de hoy. Gracias a usted por su preferencia. Y quiero aprovechar el aporte que hacía el amigo televidente para darle la palabra en este momento a Welvin y luego a don Vidal. Welvin, don Vidal decía que se pueden valorar algunas medidas para poder hacer frente a esta situación, que no escapa Nicaragua de esto, de las repercusiones del conflicto entre Rusia y Ucrania, pero también hay problemas internos en Nicaragua que quizá pueden influir en el precio de los combustibles, como la desorganización, el desorden que hay justamente en el tema del sector taxis. ¿Cuáles considera usted podrían ser algunas medidas que pueda tomar la administración actual para hacer frente tanto a los factores externos como a los factores internos en Nicaragua en cuanto al precio del combustible? Mire, ahí hay un par de cosas que hay que tomar conciencia, ¿no? Lo primero es que nos tenemos que mentalizar que la inflación va a aumentar. El precio del petróleo, por mucho esfuerzo que hagan los países productores, se va a mantener alto, porque esa es la consecuencia de que el mundo se meta en una guerra de las dimensiones en las que está planteada la cosa, ¿no? Y las expectativas siguen siendo de que de repente se puede meter a alguien de la OTAN en el conflicto, y que eso va a provocar serios problemas o mayores problemas que los que tenemos en las cadenas de suministro.
El otro problema es cómo asumimos en el país ese hecho internacional. Los precios van a subir y entonces habría que tomar medidas para que ese aumento de precios no destruya capacidad productiva y no afecte tanto las posibilidades de consumo de la familia. En ese sentido, creo que una de las primeras cosas que hay que revisar es cómo se están formando los precios. Específicamente, por ejemplo, en el caso de la industria de transporte, en el caso de los taxis, a mí me llama mucho la atención cómo es posible de que en un departamento los precios sean sustancialmente más bajos que los precios en Managua. Eso es algo que habría que discutir y habría que ver qué es lo que está sucediendo con los precios en Managua y ver qué medidas se pueden tomar, ¿no?, en el proceso productivo. Yo creo que evidentemente estos son cosas que hay que discutir con el gobierno, pero no pensando en subsidios. O sea, el tema de los subsidios para mí me preocupa mucho, porque lo que ha hecho en nuestra historia es que han habido gente que se ha enriquecido muchísimo con el tema de los subsidios y la población sigue en la misma situación que estaba antes. Por ejemplo, aquí cuando se tomó la decisión de darle los buses a quienes los trabajaban, la idea era que los trabajaran. Ahora no hay ningún dueño de busero que ande manejando su bus. Y los usuarios seguimos en el mismo problema de siempre, calculando cuánto tenemos que gastar en bus, pese a que está subsidiado en Managua, montados en unidades de transporte, que casi es un suicidio montarse, ¿no? Hemos visto en los últimos días cuántos accidentes mortales han habido con el transporte urbano, que este no es el caso de los taxistas, pero sí creo que en el país hace falta una revisión de cómo se están formando los precios. Vuelven algunos el otro tema para mí es el tema de los salarios. Sí, Jimmy. Vuelven, algunos sectores ya están planteando medidas que podría optar el gobierno, como es el caso de control de precios de los hidrocarburos en Nicaragua. ¿Eso puede hacerlo el gobierno? De alguna manera también ellos están planteando sectores importantes en la economía nacional de que se puede hacer regular el precio de forma diferenciada, es decir, por sector. ¿Tiene la facultad el gobierno? ¿Perdón? ¿Tiene la facultad el gobierno? Actualmente no, o sea, porque la ley de hidrocarburos se hizo pensando en libre mercado. La verdad sí es que en hidrocarburos no hay competencia, nunca ha habido competencia. Y el Fondo Monetario y el Banco Mundial aceptan que en los sectores donde no hay competencia se regule precio. O sea, eso no es, ¿cómo se llama? No está pegado al cielo ni es satánico, como a veces se pretende presentar el control de precios en Nicaragua. En telecomunicaciones, por ejemplo, debido a que no hay competencia, incluso el Banco Mundial fue el que promovió la estructuración del ente regulador y facilitó mucho la capacitación de los funcionarios en años anteriores. Por consiguiente, yo no le veo ningún problema a un cambio en la ley de hidrocarburos que permita al gobierno regular los precios. Don Vidal, en otros países se hace. Sí, su opinión, don Vidal, sobre lo que decía el amigo televidente y los aportes que ha hecho Welvin en esta mañana. En principio no creo yo que la regulación de parte de las autoridades de gobierno a los combustibles realmente vaya a generar un cambio sustancial en el tema de la estructura de costo de los combustibles. Es decir, ya existe una estructura real y los ajustes serán muy ínfimos. Eso no creo que vaya a hacer muchos cambios. Si no, comparémonos con Centroamérica, es cierto que tenemos un precio alto, pero la diferencia no es tan dramática, pues, ¿verdad? Aquí mucho se habla de eso, pero cuando vos haces las comparaciones de los datos, Costa Rica y Guatemala están por encima de Nicaragua, pues. De ahí con los otros hay alguna diferencia, en que estamos por arriba de ellos en algunos centavos dólar, pero la verdad es que no creo que la regulación vaya a hacer un cambio esto, porque el costo de producir el petróleo va a estar siempre ahí y va a depender de cómo se mueva internacionalmente. Yo creo que realmente el tema acá es el efecto que estamos teniendo producto de una situación, primero que era la pandemia y luego lo que se está dando ahorita con Ucrania, ¿verdad? Yo comparto con Welvin que efectivamente no es un problema de producción, sino es un problema de las circunstancias que se está atravesando ahorita. Y debo decirte que el INE sí, pues porque alguien habló ahí, el INE sí hace revisiones a las estaciones de servicio. Lo que pasa es que ha habido toda una campaña de una gente que andan ahí llenando combustible en unos galones
que no es un mecanismo, un galón plástico para medir la efectividad, porque el plástico se expande. Entonces, a ver, que el galón, que un litro, que me falta, eso no es así. El INE ha inclusive cerrado varias gasolineras que han tenido alguna dificultad algunas veces por regulación. Debo de explicarte, las gasolineras no tienen mecanismos para regular las bombas. Antes las bombas mecánicas sí se podían hacer, pero estas son electrónicas, las que hay ahorita en todita las gasolineras. Entonces, ninguna gasolinera tiene posibilidad de ir a regular una bomba, ¿verdad? Eso lo hace un equipo, hay una empresa que es autorizada por INE, que es la que hace las supervisiones por parte de las petroleras. Ok, tenemos una llamada, don Vidal, antes de continuar, disculpe lo interrumpa. Gracias por esperarnos, adelante. Buenos días. Sí, buenos días, bienvenido. ¿Cuál es su aporte o su pregunta para nuestros invitados? Sí, no, más que todo es un aporte. Sí. Vea, resulta de que yo trabajé como administrador de una gasolinera en León. Y no sé cuál es la postura de las personas que está ahí, porque lo primero, con respecto al precio del combustible, habían gasolineras y dueños de transporte que trasladaban el producto desde Corinto a León, que su margen de ganancia, solo por transportarlo, era de 12 Córdobas. Que me digan que el precio del combustible a nivel internacional, que por eso afecta, que por eso golpea, es mentira. Aquí en Nicaragua existe un duopolio, UMA y UNO. Generan el precio, lo establecen a como a ellos bien les parece. Cuando hubo un tercero, Petronic y Ligual, los tres se pusieron de acuerdo, no hubo una diferencia de precio, no hubo un tercer competidor, por decirlo así. Por lo cual yo creo que lo que están diciendo, que el precio del combustible, que esto y lo otro, por favor, yo creo que todos sabemos de que quien realmente tiene el punto del precio en Nicaragua son las petroleras. Que el gobierno está, claro que está ahí. Simple y sencillamente que los dos se ponen de acuerdo, los tres se ponen de acuerdo y siguen exprimiendo al pobre. Tengo datos, yo trabajé en la gasolinera. De Corinto a León, 30 kilómetros había, y es el combustible más caro, creo, a nivel del Pacífico. Carísimo. Y en la gasolinera donde yo trabajaba, yo manejaba esos costos. Nosotros nos dábamos el lujo incluso de bajarle a un sector de transporte de una cooperativa hasta 7 Córdobas por debajo del precio que está establecido en la 1 de la salida a León. Un ejemplo, lo voy a poner. Entonces que digan que las regulaciones, que el petróleo, no, eso es una salida de baño. ¿Quién dice que los costos que ellos obtienen y las ganancias que ellos obtienen no son grandes como para decir realmente estamos ganando demasiado, bajémosle? No, simplemente se adaptan a lo que dice el mundo, le subimos, lo trepamos cada vez y simplemente decimos, es que el precio del combustible está subiendo. Señores, si los márgenes de ganancias son grandísimos. Transportes Hernández Silva, que solamente se encarga de llevar, trasladar, trasegar combustible, su ganancia es de casi 10 Córdobas por galón. Otro, Dinico, es otra empresa también. Otros transportistas ahí, TW Hernández, y hay varios que solo se encargan a la distribución y su ganancia es eso. Hay otras gasolineras a nivel de León, que se le llaman bandera blanca, que su margen de ganancia sea de 8 Córdobas. Entonces, mi aporte es, verdaderamente yo creo que las personas que llegan ahí llegan a defender lo indefendible. Sabemos que quien regula el precio, no sé si será el INE está en eso, al INE no le interesa, lo más mínimo, ¿cómo hacen? ¿Por qué el lado de León es más caro? Obviamente por la capacidad de consumo que tienen los transportes pesados, porque la mayor carga pasa por ahí, entonces a ellos no les interesa ponerle el precio barato. ¿Qué considera usted que se debería de hacer, ya para ir concluyendo? Simple y sencillamente que hablen la verdad, hombre. Aquí verdaderamente hay un duopolio que no ha querido bajarse desde ese entonces. Así que cualquier salida, cualquier plática que puedan decir, está de más. Que realmente el INE regule. Muchas gracias por su aporte y por comentarnos lo que considera él que realmente está ocurriendo a nivel de esto de la distribución del combustible en nuestro país. ¿Qué opina de lo que decía? Realmente se puede sacrificar los costos o las ganancias que tienen algunos para beneficiar al consumidor final.
Mira, en principio debo de aclarar algunas cosas. Pues si en otra oportunidad me decís que vamos a hablar sobre este tema, yo puedo traer una factura de combustible. O sea, eso no tenemos ningún problema. El señor está dando un dato falso. No es cierto que por transportar, ¿verdad? Y yo no soy transportista de combustible, te digo porque nos llega la factura a nosotros, y entonces no es cierto que son 10 córdobas por galón por transportar cada galón de combustible hacia la gasolinera. No es cierto, está dando un dato falso, y te digo, pues yo puedo facilitar una factura para que lo podamos... ¿Cuál es el costo real en sí? No lo tengo el dato aquí en mano, pues porque no lo ando, vos te digo, si en otra ocasión, pero estoy claro que no es el precio, pues, ¿verdad? Entonces pero lo podemos verificar, eso es verificable, pues, ¿verdad? Pero creo que efectivamente yo dije de que sí, la regulación puede tener un efecto, pero que no va a ser un efecto tan grande, pues porque lo que quiero es que la gente no vaya a creer que, bueno, el galón de gasolina de 160 córdobas va a pasar ahora a 80 córdobas solo por la regulación. Eso no es posible, pues, desde el punto de vista estructural, porque hay una cadena de producción, ¿verdad? Entonces cada eslabón tiene un costo que asumir, y hay que hablar una cosa que también la gente no sabe. Manejar combustible, si el señor es administrador, sabe que los costos de manejar combustible es altísimo, porque tus medidas de seguridad ambientales, las inversiones que haces en temas de seguridad que tenés que darle las cosas, son gastos muy altísimos. Entonces, vos podés decir, se ganan 6 córdobas por galón, pero no estás valorando toda la inversión que se está haciendo, la energía, de la bomba, el equipo, el mantenimiento y sobre todo el tema ambiental. ¿Qué opina del duopolio del que él hablaba? ¿Realmente eso es una de las causas fundamentales de los precios? Yo no creo. ¿A nivel interno? Yo no creo, te lo digo sinceramente. El problema que tenemos nosotros es que si nos comparamos con El Salvador, vuelvo a insistir, ¿verdad? La vez pasada decía esto, el volumen de consumo, y bueno, él que es economista sabe, a ver, el volumen de consumo que tiene El Salvador con Nicaragua, la comparación es clara, de que cuando vos tenés un costo fijo y tenés un costo variable que tiene que ver con los precios del petróleo, entonces este costo fijo, si vos lo dividís entre 1 millón de galones que consumís y el otro consume 2 millones, evidentemente va a tener un efecto en el precio. Y así lo tenés en toda la estructura de la cadena, ¿verdad?, de llevar el producto. Eso... evidentemente, pues el problema que tenemos en Nicaragua es que no es transparente, no se maneja la información claramente, y eso es lo que origina todo este tipo de especulaciones. Si hubiese una área donde se pudiera tener esta información, creo que a lo mejor la gente tuviera más conciencia del tema del por qué tenemos este problema nosotros. Welby, ¿qué opina de la llamada del amigo televidente y de esto del duopolio que él mencionó y de los factores que consideró él o considera él que están influyendo negativamente en los precios? Sí, coincido en varios aspectos que plantea el televidente. Uno de ellos es que, insisto, se requiere analizar la formación de precios. Yo tengo en mi poder un estudio de procompetencia que se llama Ficha Nacional del Mercado, Ficha de Mercado para la Industria de Hidrocarburos en Nicaragua. En la página 13 de ese documento, que es el rector de la competencia en Nicaragua, se plantea de que no hay competencia en este mercado. Ahora, con las comparaciones con Centroamérica hay que tener algo de cuidado, en el siguiente sentido: las mismas empresas que venden el producto, que controlan el producto en Nicaragua, están en todo Centroamérica y son las únicas que existen en Centroamérica. En Nicaragua, por lo menos Petroniglia hacía algún nivel de competencia vendiendo a precios un poco más bajos. En el resto de Centroamérica eso no existe. Y por ejemplo, puedo tomar el caso de Costa Rica. Costa Rica tiene el precio más alto de Centroamérica en términos de los combustibles. Sin embargo, una proporción importantísima de ese precio es impuesto. Y eso le permite a Costa Rica mejorar su sistema de educación y salud. En Nicaragua tenemos los impuestos, somos los segundos más bajos de Centroamérica. Y sin embargo, tenemos el segundo o tercer precio más alto de toda la región. Yo creo que sí, que existen mecanismos, incluso mecanismos vinculados al mercado para regular los precios, como el análisis comparado de experiencias relevantes internacionales, ¿no? O sea, ver a cómo está el precio en otros países que se parezcan a la región, y a partir de ahí tratar de llegar a un precio que se defina. Lo único que no estoy de acuerdo con el señor es que con el problema regulatorio, porque el precio de los combustibles no está regulado. O sea, el INE es el ente regulador del mercado de hidrocarburos, pero el precio no es regulado. O sea, por ley el precio no está regulado. Si no podría...
lo que tenemos efectivamente es un duopolio. O sea, hay dos empresas que controlan la importación y la distribución de productos. Welvin, si no podría haber regulación de alguna manera, el gobierno podría implementar algunos ejemplos que se han visto en Centroamérica donde han reducido el impuesto de importación del petróleo para abaratar la gasolina y el diésel. ¿Esto es posible en el actual crisis que está enfrentando el mundo por las alzas en el precio del crudo? Mire, sí es posible, ¿no? Siempre es posible, pero lo que va a tener es una reducción de los ingresos del Estado. Ahora, el impuesto en Nicaragua no es tan relevante. El tema al que me quería referir es que si ustedes recuerdan, hace unos 10 años el precio del barril de petróleo llegó a $150. En ese entonces la gasolina en Nicaragua, la super, llegó a algo como 43, 44 córdobas. Cuando el problema se resolvió y el mundo llegó a precios de $60 el barril, en Nicaragua no bajó sustancialmente el precio de la gasolina. ¿Cómo se logra eso? Controlando el mercado, con poder de mercado. Y si queremos cerrar los ojos a eso, entonces estamos mal, no queremos resolver. El punto es que en la situación en la que nosotros estamos entrando ahorita, que es una expectativa donde va a haber alta inflación, y vamos a tener una reducción de la actividad económica, ya incluso las estimaciones andan por 3-4% de crecimiento este año, por consiguiente vamos a tener una reducción de la actividad económica, vamos a estar tensionados. Pensar en subsidios me parece muy difícil en esa situación. Creo que lo que tenemos que hacer, además eso es para el futuro, analizar cómo se están formando los precios y a partir de ahí ver dónde se puede entrar y regular para que no haya gente que se esté echando el dinero a los bolsillos, sacándolo del bolsillo de los usuarios. Muchas gracias, Welvin, por habernos acompañado y por esa conclusión en cuanto al qué se debe hacer. Don Vidal, también sus conclusiones y recomendaciones, y lo que la gente se pregunta es, ¿van a incrementar o ya han incrementado los costos de las carreras de taxi, como decimos en el buen nicaragüense? ¿Cómo ustedes están enfrentando esto como sector selectivo, al menos los agremiados a Fenico Taxi? No, en general todo el sector, pues no, independientemente que sean afiliados o no a las cooperativas que integran la federación, todos están en el mercado y no hay en este momento ninguna opción más que trasladar el costo, ¿verdad?, a la tarifa para el servicio que se presta. En la medida que esto siga incrementándose, eso va a generar siempre, digamos, una situación entre el usuario y el que brinda el servicio. Me decían los compañeros que la inmensa mayoría de los usuarios comprenden el tema del problema de que saben de que efectivamente tiene que ver, pero igual pues el usuario viene y dice, pues yo tengo un problema también de que mis ingresos no me permiten absorber la tarifa. Entonces al final lo que hay es un acuerdo entre ambas partes de la mejor manera que se pueda. Muchas gracias, don Vidal, por habernos acompañado aquí en Acción 10 en la mañana. Ahora es momento de presentarles la tendencia que